Hola a todos, mi nombre es Joana Rivera, licenciada en Formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación vamos a resolver un taller de estadística llamado Usemos la Web 2.0. El primer punto dice, con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar los formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Entonces vemos una tabla de frecuencia, ¿cierto? Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable y qué tipo de variables estudia? Listo. Entonces, el tipo de variable es cuantitativa porque vemos el cuadro con unos datos numéricos. La población son los grupos de empleados de la empresa SA. La muestra son los formatos. Y la variable son los errores resultantes de la diligenciación de dichos formatos. Bueno, dice, ¿qué medida de tendencia central tiene sentido calcular en este caso y justifique? En este caso específico se puede calcular la moda, la mediana y la media, ya que estamos tratando con una variable cuantitativa. C. Calcula e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces vamos a encontrar la mediana. Para encontrar la mediana, entonces los vamos a agrupar de menor a mayor y nos vamos a dar cuenta que la mediana tiene dos números, está el 5 y el 8. Esos dos números los sumamos y nos da 3. Eso lo dividimos por 2 porque son dos variables las que hemos sumado y nos da 6.5. Entonces la mediana es 6.5. La media, para encontrar la media, entonces simplemente vamos a realizar la suma de todos los datos que teníamos en la tabla. 14 más 8, más 5, más 13, más 9, más 4. Eso nos da un total de 43 y lo vamos a dividir por la cantidad de datos. El resultado es 7.16. La moda es lo que más se repite. Entonces, al ver que los libros contables tienen más cantidad, dedujimos que tiene más números que se repiten. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No es posible, ya que los datos, en este caso el número de errores, ya se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, lo que impide conocer los valores de cuartil, decil y percentil. 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Entonces aquí nos describen los ingresos de ciertos empleados, van desde los 2 millones hasta los 50. La primera pregunta dice, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces, vamos a calcular la moda. La moda es el 3 debido a que es el dato que más se repite y lo podemos observar muy evidentemente. Para calcular la mediana, entonces simplemente vamos a poner los números de menor a mayor y vamos a buscarlos, el que quede en el centro, ¿cierto? En este caso, igual que el primer ejercicio, nos quedaron dos. 3.250.000 más 4 millones, entonces esto lo vamos a sumar. 3,25 más 4 y nos da 7,25, lo dividimos entre 2 porque son dos variables las que estamos resolviendo y nos da 3,625. La media, entonces se suman los datos y se dividen por el total. Vamos a sumar todos los datos y los vamos a dividir por 10. Si sumamos todos estos numeritos nos da 86,75 y lo dividimos entre 10 y nos da 8,675. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? En este caso sería la media, ya que la tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales, porque nos da un promedio de lo que se ganan los empleados, teniendo presente que hay empleados que ganan más y otros empleados que ganan menos. C. El 75% de la población está por debajo de qué ingresos. Vamos a utilizar una fórmula para sacar porcentajes. Entonces vamos a utilizar A por N dividido 100. A en este caso serían los percentiles y N sería el número de datos. Entonces 75 por 10. Eso nos da 750, lo dividimos en 100, nos da 7.5. La respuesta es que el 75% de la población está por debajo de 7.500.000 pesos. D. El 30% de la población está por debajo de qué ingresos.
Para eso vamos a utilizar exactamente la misma formulita que utilizamos anteriormente. Entonces, 30, que es el percentil, por 10, que son la cantidad de datos, esto me da un total de 300 y lo vamos a dividir en 100, me da 3. Esto quiere decir que el 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. Bueno, la tercera dice, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo lo siguiente. Entonces, como podemos evidenciar, tenemos una tabla de frecuencia, ya está totalmente completa y la vamos a utilizar para responder todas las preguntas que nos hace el cuestionario. Bueno, entonces la pregunta A dice, ¿cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables estudia? La población son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son 69 pacientes, porque ya tenemos aquí ya la frecuencia acumulada completa, ¿cierto? Entonces la muestra son 69 pacientes. La variable es la medida de la talla y el tipo de variable es cuantitativa. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Bueno, entonces a continuación vamos a buscar la media. Para encontrar la media se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta, una a una. Un ejemplo, entonces vamos a multiplicar 150 por 13 y nos va a dar como resultado 1950. Así sucesivamente hasta encontrar todos estos resultados de acá. Estos resultados entonces los vamos a sumar y nos da este total, el cual lo vamos a dividir por el total de datos de la frecuencia acumulada, que es 69. Entonces lo ponemos así. 11.147,5 dividido 69 y nos da 161,55. La mediana es el número de datos 69 dividido 2. Eso nos da un total de 34,5. 34,5 entonces lo vamos a ubicar en esta partecita de acá. Vamos a mirar, 34,5 no nos da, tendríamos que ubicarlo entre el 34 y el 59. Entonces esto quiere decir que la mediana sería 160 o 170. Y la moda es el 160 y el 170, que son los que más se repiten. Encuentre tres medidas de posición. Para hallar el cuartil 1 vamos a multiplicar el 1 por el 69 y lo dividimos sobre 4, siempre sobre el 4, siempre lo vamos a multiplicar por el 4 porque así es la regla, ¿cierto? Nos da 17,25, lo vamos a ubicar en la tabla de frecuencia, nos damos cuenta que está entre el 13 y el 34, entonces nuestro intervalo sería 155, 160. Luego de eso entonces lo vamos a multiplicar. Bueno, entonces cogemos nuestro intervalo y lo vamos a restar. Y vamos a hacer la siguiente suma, 155 más la diferencia que hay entre el intervalo por el resultado que me dio de la primera ecuación, y a ese le vamos a restar 13, que es el primer número de la frecuencia absoluta. El resultado lo vamos a dividir por 157,5, que es la marca de agua, el resultado lo vamos a dividir por 157,5, que es la marca de clase, y el resultado entonces nos dio 155,13. Luego vamos a coger el 155 y le vamos a sumar 1.01 y nos da 156,1. Ese entonces sería el cuartil 1. Ahora vamos a encontrar los deciles. Para encontrar los deciles entonces vamos a encontrar el decil 2, entonces ponemos el 2 por 69, que es el total de la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir por 10. Este resultado que nos da 13,8 lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación. Lo vamos a ubicar acá. 13,8 no es ni 13 ni es ni 34, entonces lo vamos a ubicar también igual. Esta partecita de aquí, este va a ser nuestro intervalo otra vez, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a restar la diferencia y vamos a sumar, vamos a tomar el primer intervalo, 155 más la diferencia que tenían esos intervalos, que son 5, y lo vamos a multiplicar por el resultado de la primera ecuación y le vamos a restar 13, que es el primer número de la frecuencia absoluta, y lo dividimos entre 21, que es es el valor de la frecuencia absoluta de nuestro intervalo. Luego de ese resultado, que nos da 155,19, es nuestro decil 2. Bueno, a continuación entonces vamos a encontrar el percentil 80. Vamos a hallar el percentil 80. Entonces, 80 por 69, que es el último valor de la frecuencia absoluta, lo vamos a dividir entre 10, y luego el resultado que nos da es el que necesitamos para poder hallar nuestro percentil. Entonces vamos a ubicar el 55,2 en la tabla de frecuencia. Entonces está entre el 34 y el 59. Vamos a coger entonces el más cerquita, que sería entonces el 160. Este intervalo de acá lo vamos a utilizar, entonces vamos a sumarle, vamos a quitarle la diferencia. Entonces la diferencia entre 160 y 170 son 10, ¿cierto? Ese 10 se lo vamos a sumar al intervalo más pequeño, que es el 160. Entonces 160 más 10 por 55,2, que fue el resultado que nos dio anteriormente, y le vamos a restar el 34, que está aquí en nuestra, que es el que está más cerquita a nuestra frecuencia, a nuestro intervalo, que es el que está más cerquita al intervalo, y el resultado lo vamos a dividir por 13, que es el primer número de la frecuencia absoluta. El resultado entonces son 176,30. El percentil 80 es 176,30. Y así entonces terminamos este taller.